Está Tito Domina. Hola, Tito. Córtale. Hola, Ronnie, hola, ¿cómo andamos? Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Hoy es un día muy especial porque estamos festejando a San Jerónimo. ¿Quién fue San Jerónimo, Tito? Claro, el santo patrono de Córdoba. En primer lugar, ¿quién decidió, no es cierto, que fuera nuestro santo patrono de la ciudad de Córdoba, el fundador, que llevaba el mismo nombre, por eso era devoto de San Jerónimo? Don Jerónimo Luis de Cabrera, que era un hombre muy creyente, llegó a estos pagos allá por 1573, y bueno, cuando fundó la ciudad, la Córdoba de la Nueva Andalucía, decidió que el santo patrono de la ciudad que acababa de fundar fuera San Jerónimo de Estridón. Estridón es el lugar original de este santo, de la Iglesia Católica, es Dalmacia, lo que es hoy Croacia, pero fue un santo itinerante porque anduvo por muchas partes de ese mundo antiguo hasta recalar en Roma. Su mayor contribución a la Iglesia fue la traducción, Ronnie, de la Biblia, porque cuando él llega a Roma ya traía un bagaje de conocimiento de idiomas, de dialectos, del hebreo, del griego, que era lo que se hablaba en esa época, y no había una versión de la Biblia en latín. Estoy hablando del año 382 de la era cristiana. Un concilio que se reúne en Roma es el que aprueba o le encarga a San Jerónimo, en ese momento Jerónimo de Estridón, porque todavía no era santo, que haga una traducción de los textos de las Sagradas Escrituras. Fue con tan éxito que se llamó la Vulgata. La Vulgata significa, Ronnie, una edición popular de la Biblia. Recordemos que en ese momento muy poca gente leía, no había prácticamente libros, la imprenta la va a inventar Gutenberg mil años después casi, o sea que lo que había eran muy pocos textos. ¿Usted vio esa película El nombre de la rosa, Ronnie? Exacto, sí, sí. ¿Se acuerda cómo escribían esos monjes los textos allí en los monasterios? Bueno, ese era el material que había de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué hace Jerónimo? Hace una edición popular, se llama la Vulgata. Tradujo del hebreo y del griego, que en los idiomas en que estaban escritas las antiguas escrituras, al latín, pero a un latín de uso ordinario, no el latín académico, digamos. Bueno, ese fue su gran contribución. Fue un hombre, un sabio, un erudito. En ese tiempo la Iglesia consagró muchos santos, canonizó mártires, guerreros, profetas. Bueno, Jerónimo tiene un perfil distinto. Podríamos decir un intelectual de la iglesia, un erudito, que actuó en esa primera hora de la Iglesia Católica. Algunos pueden decir, che, el cristianismo arrancó en el año 1 de esta era. Sí, estamos en el año 382, Jerónimo muere en el 420, pero es cuando se constituía institucionalmente la Iglesia Católica. Entonces era todo muy importante, es la época en que se consagran los llamados evangelios canónicos, que son los 4 admitidos por los concilios de esa época. Un momento muy intenso, muy interesante desde el punto de vista histórico, y se destaca claramente este hombre que después se va a Belén, pasa sus últimos años en Belén en una cueva, que según me dicen está conservada esa cueva donde habría pasado sus últimos años Jerónimo, en la iglesia de Santa Catalina en Belén, allí donde nació Jesucristo según las Sagradas Escrituras. Bueno, lo cierto es que no se tiene en claro cuándo fue canonizado, pero fue reconocido como doctor de la iglesia, y este es el que finalmente Jerónimo Luis de Cabrera, su tocayo, decide que sea el santo patrono de la ciudad que funda. Y fíjese, Ronnie, un par de curiosidades así rápidamente. Una, compartimos el santo patrono con la ciudad de Santa Fe. Nos están escuchando, ¿no es cierto?, en Santa Fe, Ronnie. Por supuesto, y me llamaba la atención cuando leía el artículo, apareció en el diario que es de tu firma, esto, ¿no? Y digo, ¿por qué será que en Santa Fe también el santo patrono es San Jerónimo?
una de las tantas cosas que nos hermana con la querida ciudad de Santa Fe de la Veracruz, fundada el mismo año de nuestra Córdoba, en 1573, en el caso de Santa Fe por Juan de Garay. Pero aquí que es el mismo santo patrono, no está claro, yo he consultado historiadores de Santa Fe, dice que no está acreditado o no consta en ningún lado cuál fue el motivo. Me dicen algunos, que les doy crédito, pues son gente muy reputada, que podría haber sido por sorteo, porque en esa época se sabía usar el sorteo como una forma de designar el santo patrono. Aquí sí tenemos la constancia, porque don Jerónimo lo dejó por escrito, mejor dicho, el escribano Francisco de Torres, que fue el que registró todo ese momento de la fundación de Córdoba, que nuestro Jerónimo declara y dispone que el santo patrono es San Jerónimo y la Virgen de la Peña de Francia, una virgen cuya imagen traía desde el Cusco don Jerónimo. No hacía una imagen de San Jerónimo, solo había un lienzo que, para los amigos oyentes, está en la iglesia de Santo Domingo, y hay una imagen muy posterior que le encargan a un eximio retablista, a un altarero que se llama Antonio Font, que es una imagen que salía en las procesiones, estoy hablando de muy posterior, ¿no? Y esa está en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. Evidentemente que el festejo siempre tuvo un gran brillo, porque el propio Cabrera estableció, Ronnie, lo que tenía que pasar cada 30 de septiembre. Dejó por escrito que tenía que haber, además de la misa, la procesión y toda la parte litúrgica, una especie de celebración popular, del modo que se hacía en ese momento, que eran corridas de toros. Algunos, cuando yo digo esto, les llama la atención porque me dicen, Ronnie, ¿cómo? En Córdoba no había plaza de toros. No, las corridas de toros se hacían en la Plaza Mayor, hoy la Plaza San Martín. Casi eran unas vaquerías porque no había toros de lidia, a lo mejor como en España, pero se les llamaba juego de pullas, porque la pulla es como un estilete que usaban quienes participaban de estos torneos. Y el cierre, digamos, de la celebración, eran los llamados juegos de caña, que era un simulacro de guerra donde dos bandos a caballo, con cañas, emprendían uno contra otro, simulando un verdadero combate ecuestre. Así se vivía en aquella Córdoba de la primera hora de 1573. Con el paso del tiempo la celebración fue asumiendo otras características. Los amigos del Turf saben que cada 30 de septiembre o en fecha próxima se corre el Gran Premio, Ronnie. El domingo próximo. El clásico San Jerónimo, nuestro hipódromo de Barrio Jardín. Creo que si no me equivoco, la 79 edición de ese clásico que ya tiene, digamos, un lugar ganado en la cultura cordobesa del turf. Muchos lugares recuerdan y evocan a San Jerónimo. El cementerio principal de nuestra ciudad, inaugurado en 1843, lleva su nombre, lo mismo que la capilla, la iglesia, parroquia que está allí frente al cementerio, que es tan linda para visitarla, se llama San Jerónimo. De las calles principales de la ciudad, que termina en la iglesia catedral, lleva el nombre del santo. Y me parece, Ronnie, que como todo en Córdoba se asume, y además de la memoria histórica pasa a formar parte del legado afectivo. A mí me da la sensación que, así como a Jerónimo Luis de Cabrera, a diferencia de otras ciudades donde casi es un ignoto quien la fundó, acá se lo considera un vecino más, lonjero, y está su imagen en muchas partes. Algo parecido pasa con este santo. Es como que la presencia de San Jerónimo a los creyentes y a los que no lo son también, les forma parte, digamos, de ese bagaje, de ese linaje cultural de Córdoba, de tener un santo que tampoco fue en cualquier santo, porque es un santo bien cordobés, bien culto, y fíjense las cosas, las vueltas de la vida, ¿no? Después termina siendo Córdoba la adopta. O sea que Cabrera, que no tenía por qué imaginar que Córdoba iba a ser una capital cultural y del pensamiento y del conocimiento, pareciera ser que fue un visionario y le puso de santo patrono a alguien que responde a ese perfil. Muy bien. Muchas gracias, querido Tito. Tito Domina en la tarde de Vigo la Radio, recordando al santo patrono de esta ciudad, San Jerónimo.